vamos a ir a conocer una nueva historia de vida con un deportista que ha tenido una particularidad durante la pandemia, seguramente él nos cuente, también seguramente lo ha contado en varios medios, pero aquí queremos tener esa linda conversación. Estoy hablando de Sebastián Rossi, quien hace canoa slalom, así que lo tenemos aquí del otro lado de la línea en ADN Deportivo. Seba, querido, ¿cómo estás? Nacho Genovart es mi nombre, buenas tardes. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, acá andamos. Seba, ¿son días más tranquilos respecto al contexto en el cual estamos viviendo? Sí, hace bastante que venimos medio de la misma forma, como que no del todo liberados ni tampoco confinados, digamos. Eh, Se complica un poco todavía, hay muchas cosas que se cancelan, que se dan de baja, los planes, hay que ir adaptándose mucho. Sí, tal cual. Bueno, yo recién te presentaba con esta historia que conocíamos, o por lo menos conocimos a través de algunos medios durante la pandemia, durante la cuarentena. ¿Querés contarnos un poco lo que pasó en la casa de tu novia? ¿Qué pasó? Sí, obvio, les cuento. Un poco como a todos que nos agarró este tema de estar encerrados en casa, que yo creo que para todo el mundo fue algo nuevo, más allá de estar o no, había que, digamos, vivir acá sin salir. Y para los deportistas en general, por ahí se complicó ese tema del entrenamiento, que más que nada los que lo hacemos al aire libre, que precisamos de un lugar como para, en nuestro caso, el río, de acceder al agua. Pasó el tiempo, se nos empezaron a acabar un poco los recursos que fuimos innovando, digamos, de hacer cosas en casa, aeróbicos, gimnasio con lo que teníamos, con bidones de agua, qué sé yo, etcétera. Y contamos con la suerte de que en casa de mi novia había una pileta, no muy grande, pero tampoco chiquita como para meter el bote adentro y atándolo, digamos, a una especie de soga a un árbol que está justo atrás. Inventamos una especie de cinta de correr, pero trasladada a lo que es el canotaje. Al estar atado yo podía remar, hacer los esfuerzos y con eso no me desplazaba y más o menos podía trabajar todo lo que era la parte aeróbica en el bote, que lo estuve haciendo durante un mes y medio, casi dos, hasta que pudimos volver al agua. Seba, ¿cómo te va? Ariel Lachita Ludueña te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Ariel? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo tranquilo. Hablando de justamente ese entrenamiento, ¿dónde crees que estuvo el principal foco? ¿En lo mental o en lo físico? Porque no solamente es un desafío para el físico y tener que armar rutinas para una contingencia que jamás existió antes, sino también hay que preparar la cabeza. No, obvio, está buena tu pregunta porque, como decís, el físico es algo que uno está más acostumbrado a trabajar por todos estos años que vengo entrenando, pero la parte mental de estar una hora en la pileta atado sin moverte, creo que fue lo más difícil, porque realmente tuve que tener alguna motivación, como enfocarme para estar todos los días ahí una hora atado, que no fue fácil, pero pudimos más o menos encararlo con mi entrenador, con lo que hablé, con mi preparadora mental también. Muchas cosas como para enfocarnos en la Copa del Mundo que se hizo el año pasado como objetivo y bueno, un poco más a largo plazo es todavía los Juegos Olímpicos, si bien se pospusieron todo durante un año, estamos todavía entrenando, ahora si Dios quiere en mayo competimos el preolímpico para buscar la clasificación a Tokio. Y ahí estuvo la principal motivación para volver en esos objetivos, en ese norte que justamente te fuiste vislumbrando en la medida que iba pasando el tiempo. Sí, era eso, tener el foco y por ahí, viste, la realidad es que no disfruté mucho las sesiones en la pileta, lo hice como un mal necesario para no llegar mal físicamente a lo que es este año de preparación olímpica. Eh, pero si sin eso realmente no sé si hubiese podido entrenar como entrené, sin ese objetivo, digamos, fuerte que me motive. ¿Y cómo fue la vuelta a los entrenamientos? Esa primera sensación de decir, bueno, empezamos de vuelta, empezás a disfrutar todo de vuelta, entrar en contacto con el agua, dejar, como digo siempre, la caja de cemento. ¿Cómo es eso? Claro, y estuvo bueno porque fue como una pausa
digamos, todo lo que fue en la pileta como que algo muy sufrido, por lo menos por mí, y volver al agua fue más placentero que un entrenamiento. O sea, si bien ir a entrenar capaz a la mañana, levantarse temprano, no es algo que wow, pero de repente pude volver a disfrutarlo más como tal vez como era cuando era chico, que viste, uno está más en el juego, no tanto en la parte competitiva, y lo pude vivir un poco así por lo menos los primeros meses que fueron la vuelta, más o menos creo que fue mayo, junio del año pasado, y, y la verdad que fue un golazo. La verdad que es volver a experimentar lo que uno está acostumbrado, que por ahí se olvida de lo lindo y lo toma como un hábito, eh, como redescubrir algo fue. Así que estuvo muy bueno, la verdad. Vos sabés que hablamos con varios deportistas de deportes individuales y de deportes grupales, justamente, y tiene que ver con esto. Abriste un portón recontra interesante respecto a esto, que tiene que ver con, por ejemplo, los deportistas donde sus deportes tienen que ver con las marcas, cuando volvieron a competir, mejoraron. Los grupales mejoraron en su performance. ¿Crees que tiene que ver con esta cuestión de el hecho de haber estado privado de tu actividad te pone de manifiesto con el espíritu amateur, con esa sensación que te daba las primeras veces que vos practicabas el deporte, eso que te llevó en definitiva a ser deportista? Yo creo que sí, un poco todo, la verdad. Eso que decís vos, creo que influye bastante el hecho de que uno al hacerlo, viste, día a día, o cuando intenta profesionalizarse en algo, es como que muchas veces te olvidás por qué empezaste y lo tomás ya más como una obligación. A mí me pasa mucho en el gimnasio, que es algo que no disfruto mucho, pero lo tomo porque sé que es fundamental para rendir. Y de repente te privan de eso y es como que cuando volvés, bueno, está bueno en verdad. Y eso creo que sumó mucho, como decís vos, a muchos deportistas a volver y de repente estar más motivados, que mejoraron mucho. Cambió mucho también la cabeza. Por ahí uno no se da cuenta a veces de que es también privilegiado de poder hacer lo que le apasiona, y también estaba el otro lado de la gente que por ahí realmente la pasó mal en la cuarentena. Nosotros por ahí el planteo era no podemos entrenar y había cosas muchos más, casos más complicados, y bueno, te baja un poco a tierra también. Yo por lo menos volví más contento a entrenar, como valoré mucho más todo lo que estoy haciendo, y de hecho cuando volví a competir hice mi mejor Copa del Mundo, a pesar de haber entrenado en una pileta que no fue lo ideal. Y como decís vos, muchos casos pasó lo mismo, así que creo que fue una parada media obligada que al final hizo bien. Los que pudimos más o menos mantenernos, capaz alguno que justo se dejó estar esos meses, no sé si le habrá costado mucho más después. En ese proceso, porque fue un proceso largo en definitiva y hubo mucho tiempo para desarrollarlo. Fuiste pasando por diferentes fases en lo que tiene que ver con lo mental, porque viste que podés pasar. Algunos deportistas nos contaban. De entrada era, qué bueno, tenemos vacaciones, bajamos un poco de Sí. la rutina, qué lindo. Después se empieza a alargar esto y decís, la desesperación. Después la angustia y la nostalgia, es decir, ¿cuándo volvemos? Y después la alegría de volver, de tener un objetivo. ¿Pasaste por esto? ¿Tuviste más estados Sí. anímicos en el medio? No, tal cual lo describiste, fue exactamente eso. Y creo que a todos nos pasó lo mismo, por lo que me contás. Suele pasar así. ¿En dónde te fuiste, en qué periodos te fuiste dando cuenta de cómo cambiaban esas etapas? De entrada, como decís vos, esta cuestión de las vacaciones. ¿Y cuándo más o menos empezaste a decir, no, esto ya no me gusta tanto? Y más que nada, al principio, lo de las vacaciones estuvo bueno porque veníamos de estar a full, competíamos el Proolímpico en un mes y de repente se cayó todo. Y fue como, bueno, un montón de estrés que se fue porque veníamos como muy enfocados en eso. Y estuvo bueno, paramos 2, 3 semanas. Y después fue como empezar un poco, bueno, tranqui, a hacer cosas en casa, gimnasio con lo que teníamos. Y a mí, por lo menos, la desesperación esa que decís de sentir que no estaba haciendo todo lo que necesitaba hacer, cuando veía que los objetivos seguían en pie, pero pospuestos un año, cuando empecé a ver mucho mi competencia, que nos seguimos en las redes sociales y tal, por ahí veía que ya estaban medio volviendo a los entrenamientos y yo me veía todavía como muy quedado acá.
y ahí es como que te agarra un poco la desesperación, más que nada porque no querés jugar con menos, ¿no? Uno está bueno que vaya a competir con las mismas herramientas que tienen los demás, y ya un mes de entrenamiento que tenga tu oponente, a veces hace una diferencia. Ahí medio que empezó a agarrarme un poco la desesperación y a buscar un poco estas formas de por lo menos entrenar. Claro. ¿Se sintió mucho la diferencia respecto a, quizás porque los países fueron teniendo diferentes legislaciones, diferentes resoluciones, y hay deportistas que volvieron antes y hay deportistas que volvieron después? ¿Se sintió mucho la diferencia? ¿O crees que se va a sentir mucho la diferencia? Sí, yo creo que sí. Por ahí tal vez en los juegos no, ya es como que medio que ahora se acomodó todo, pero lo que fue el año pasado, por lo menos en la Copa del Mundo que viví yo, que fuimos a competir, vi más algunos países que generalmente son fuertes, los vi un poco más tranqui. No creo que todo el mundo le dio digamos, hizo tal vez el sacrificio que te digo yo de meterse en una pileta, más allá de que podían o no. Se vio un poco, yo me sentí bien preparado para la competencia, y en algunos casos lo vi un poco más a bajo nivel. Pero calculo que para Tokio se igualará todo, digamos, a cero como siempre. Imagino que si le tenés que pedir algo al 2020 es que se quede ahí en la papelera de reciclaje. ¿Y al 2021 qué le pedimos? No, que sea lo más normal que podamos. El tema de la pandemia, del COVID, yo creo que no va a ser de un día para el otro que se termina, y bueno, buscar la forma de no dejar tampoco de vivir para guardarse tanto, sino buscar la forma de convivir con el bicho digamos, que está, no siempre de forma consciente y con protocolos digamos, de higiene, de seguridad, pero bueno, no volver tanto para atrás, sino buscar una forma de avanzar, ¿no? Espero que pueda seguir así, que las competencias se hagan, porque entrenar para no competir es un poco como estudiar para un examen que no sabes si te van a tomar. Viste que uno no sabe si estudiar, si no estudiar, ¿qué hago? Entonces es como que estar en ese limbo es muy complicado. Seba, si bien algo dijiste a la pasada, pero te quiero preguntar particularmente por este año que es especial, ¿no? Teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos, se reanudan las competencias. ¿Para vos también lo es? ¿Es especial este año? Sí, este año es importante, digamos, para todos, más que nada por el año olímpico, y también porque no hay muchas competencias fuera de la Olimpiada. Entonces es como que marca mucho la diferencia si uno entra en un juego o no, cambia un poco el panorama de cómo seguir. Eh, Estoy un poco en eso, a la espera de intentar clasificar, que yo creo que va a ir todo bien. Puede pasar también, porque no, a ver, esto en el deporte no hay nada seguro, y, y bueno, eso es como que es un poco definitorio. Generalmente lo que tenemos en el canotaje, por lo menos en la parte de slalom, es que los campeonatos del mundo son más que nada a fin de año, entonces te obliga como a entrenar casi todo el año para llegar, digamos, bien ahí a la competencia, y ahora es como que en mayo medio que se define todo, por eso es como un año medio especial en el sentido de que tal vez se termine todo en mayo o se siga hasta los Juegos. Seba, ¿qué se siente de representar a la Argentina? Es el momento en el cual te embanderás, obviamente, con los sueños de muchísimos que quieren ser como vos, que te siguen, aquellos que te apoyaron desde muy chico. Todas esas imágenes van con vos en el momento de la competencia, o el momento del himno, el momento del medallero. ¿Qué es en sí representar a la Argentina? Es un honor, la verdad te digo que por lo menos en el circuito internacional, de los que más garra siempre pusimos somos los argentinos, porque lo vivo en carne propia. Uno siempre va y deja todo, y es un orgullo grande. A mí me pesa mucho siempre, trato de no pensar un poco en todo eso, solamente lo pienso después del resultado, que me pongo contento, subo cosas, pero antes también a veces uno se presiona un poco. Eso fue algo que lo tuve que ir manejando, digamos, con el transcurso de los años, eh, para no estar, digamos, muy nervioso ni nada, porque es algo también importante, ¿no? Uno no está ahí para hacer cualquier cosa, está para hacer algo, siempre quiere traer una medalla, quiere poner contento a la gente, a la familia, a los amigos, siempre
te alientan desde acá, siempre el aliento es grande, es importante, hay buena hinchada, como decimos. Así que es algo que te hace vibrar, digamos, es importante, está bueno. ¿Te pasó alguna historia por estar en el extranjero, siendo argentino, con otra gente de la misma comunidad? ¿Alguna historia que te haya pasado? Historia, digamos, afuera nos quieren mucho, la verdad. Tengo amigos mismo con los que competimos, nos llevamos bien y siempre son como, eh, viste, somos muy cálidos, nos quieren mucho afuera, por lo menos en mi deporte pasa eso. Ujú. Y historia, mirá, no sé, te cuento de ir a comer un asado con los chicos de Brasil, que son la competencia por ahí a nivel panamericana más fuerte, y estar compartiendo un asado con los mismos chicos que ahora voy a competir en el Proolímpico por la Plaza Olímpica y está todo bien. Eh, Ir a la playa juntos en días de descanso, qué sé yo. Hay un ambiente muy, muy sano, muy bueno, así que todas cosas buenas, la verdad.